cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Dios siga bendiciendo sus vidas, Dios siga hablándonos para seguir buscando su rostro, buscando su presencia. Y pues hoy quiero compartir con usted un mensaje que Dios primeramente dio a mi corazón. Muchas veces nosotros en nuestra vida podemos ver cuántos matrimonios se dividen, cuántos matrimonios ya ejecutan el divorcio. Vemos hogares destruidos, vemos familias totalmente destruidas, trabajos, negocios que también llegan al fracaso. Y pues también, ¿por qué no decir en las iglesias, en las congregaciones, también está pasando esta situación? Y muchas veces tendemos a buscar culpables, tendemos a señalar, pero hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones y quiere que hagamos un alto en nuestras vidas. Ya es tiempo que tomemos valor y podamos reconocer honestamente cuánto nosotros hemos participado en esto, en esta desolación, en esta destrucción. Y yo te puedo hablar en mi propio testimonio con respecto a mi hogar, a mi matrimonio. En la separación que yo he tenido con mi esposo, en un tiempo, en los primeros años, puede ser que yo haya culpado, puede ser que yo haya justificado mi acción, mi decisión. Pero hoy yo te quiero decir algo. Fue necesario que yo tomara un respiro, me armara yo de valor, como lo dice Dios, que no me ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y tuve que hacer un alto en mi vida y dejar de culpar, dejar de señalar y decir,
¿qué tanto tuve yo que ver en esta destrucción? Y crean, amados hermanos, amados amigos, si tú estás pasando una situación de separación en tu hogar, en tu matrimonio, de separación con tus padres, de que tu negocio ha estado de mal en peor, hoy Dios nos dice, hagan un alto y vean cuáles son las causas que están provocando esta ruina. Es por eso que hoy vengo yo a compartir contigo este tema que Dios puso en mi corazón primeramente y que Dios habló primeramente a mí, porque de ahí también depende cómo tú lo tomes para que seas restaurado y para que también tengas esa oportunidad, esa esperanza de un cambio de vida. Y pues hoy se ha titulado este tema, causas que provocan la ruina de una nación. Este tema hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de predicarlo en nuestra congregación Casa de Oración, Chiapa de Corzo, y pues fue de gran bendición porque Dios habló a nuestras vidas. Dios nos ministró por medio de su palabra. Pues hoy yo creo totalmente, creo en el nombre de Jesús que Dios va a hablar a muchos en nuestro corazón, porque muchas veces tenemos que hacer un alto y reconocer cuáles fueron las faltas, cuáles fueron las fallas, cuáles fueron las causas que han provocado todo este dolor, todo este sufrimiento. Solamente nosotros tenemos que voltear a ver a nuestros hijos y ver esa tristeza, ver esa desolación en sus vidas, y cree que es doloroso ver cuando un hijo, cuando una hija, en sus miradas hay tristeza, hay soledad. Pero hoy yo te quiero decir algo. Cuando tú reconoces tus fallas, cuando tú reconoces que también hubo parte de ti que haya provocado esto, cree que Jesucristo restaura tu hogar. Jesucristo restaura tu corazón. Jesucristo restaura la vida de tus hijos. Porque sabes, Jesucristo lo dice en su palabra, que Él no desecha al menesteroso. Él no ve a aquel que con humildad reconoce sus fallas. Y es por eso que hoy este tema, causas que provocan la ruina de una nación, va para todos aquellos que necesitamos, que tenemos la esperanza de esa restauración en nuestra vida. Y pues hoy quiero compartir esta palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y pues escogió al pueblo como su nación. ¿Por qué Dios te escogió a ti para ser una nación santa? Dios sabía que ninguna nación en la tierra era lo suficientemente buena para merecer ser llamada su pueblo, su especial tesoro. Dios eligió a Israel no por algo que hubieran hecho, sino a pesar de las cosas malas que hicieron y que harían. Dios los escogió. ¿Por qué Dios quería tener una nación especial en la tierra? Dios tenía un propósito, un motivo para rescatar a los israelitas de la esclavitud. Esta nación santa iba a representar los caminos para llegar a Dios, para enseñar su palabra y para ser un representante digno de salvación para el mundo. En esta nación nacería el Mesías, el escogido de Dios. Es por esta razón que esta nación Dios en un riguroso desierto para probar, para entrenarlos, porque en algún día ellos iban a ser un testimonio vivo, iban a ser un canal, una vía para transmitir sus bendiciones al mundo entero. Hoy en día tú y yo somos esa nación santa. Hoy Dios te ha escogido a ti desde el vientre de tu madre para que seas esa nación que pueda transmitir esa palabra que Dios tiene para muchos. Pero primeramente tú tienes que vivir
los prodigios, las hazañas, los milagros que solamente un Dios vivo puede hacer. Hoy tú eres ese canal, hoy tú eres esa vía por el cual nuestro Señor Jesucristo ha nacido para llevar ese mensaje de esperanza. Hoy eres tú el que has sido escogido para ser esa nación santa, pero más sin embargo, a pesar de tener este llamado, este llamamiento santo, tanto el pueblo de Israel como nosotros hemos sido obstinados en nuestros pecados. El pueblo de Israel tenía la garantía de prosperidad si obedecía las leyes de Dios. Los mandamientos de Dios fueron diseñadas por el mismo Dios para hacer de esa nación escogida una nación saludable, una nación justa, una nación misericordiosa. Y cuando el pueblo obedecía estas leyes, estos mandatos, esta nación prosperaba. Hoy yo te quiero hablar sobre los 10 mandamientos, las normas que Dios escribió para vivir una vida íntegra, para tener una vida en paz, para tener una vida llena de armonía. Obedecer estos mandamientos es obedecer a Dios. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que cada mandamiento fue quebrantado. Y esto tuvo trágicas consecuencias. Hoy en día puede ser que tú hayas conocido o hayas escuchado sobre estos mandamientos. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Las obedeciste? ¿Creíste en cada una de ellas? Muchas de las causas por la cual las naciones caen en ruina es por la desobediencia. Y hoy hablamos precisamente sobre estos mandamientos, 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo y de los cuales su pueblo no quiso obedecer. Y pues el primer mandamiento del cual nos habla y el cual lo encontramos en Éxodo capítulo 20 nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres e hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El otro mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí nos está hablando del otro mandamiento. El otro mandamiento, y nos vamos al versículo 12, dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El siguiente mandamiento: no matarás. El otro es: no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo escogido. Y el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchas veces Dios habló a su pueblo diciendo que lo amaran con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser. Mas sin embargo, el pueblo no quiso escuchar. Ellos obedecían a Dios mientras recibían el milagro. Ellos obedecían a Dios mientras estaban conformes y a gustos. Pero cuando venía alguna
aflicción, inmediatamente se volvían en contra de Dios y buscaban ayuda, pero no precisamente de Dios. En Isaías 45:20 nos dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios es un Dios celoso, es un Dios que también exige, que pide que la adoración, que la exaltación sea solamente para Él. Pero muchas veces el pueblo de Israel sucumbió nuevamente ante la idolatría que traía. Nosotros hoy en día podemos ver cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios. Lo más grave es que cuántas veces hemos renegado de Él. Cuántas veces no lo hemos querido aceptar, porque queremos seguir en ese mundo banal, en ese mundo de mentira, en ese mundo en donde nos prometen tantas cosas. Podemos nosotros en apariencia vivir una felicidad. Ciertamente es falsa, porque la palabra es clara, que sin Dios nosotros no somos nada. Aquí Dios nos estaba diciendo que no tuviéramos dioses ajenos, que no pusiéramos a nadie y a nada delante de Él. Mas sin embargo, hoy en día nosotros podemos poner tantas cosas delante de Dios. Justificaciones, excusas para no seguirle, para no aceptarlo, mucho menos para servirle. Ponemos delante de Dios el trabajo. No tenemos tiempo este día para ir a buscar de Dios. No tenemos hoy tiempo porque estoy cansada, hoy salí tarde del trabajo. ¿Cuántas cosas, cuántas justificaciones ponemos delante de Dios y no le seguimos? Él nos ha dado un poco de tiempo para buscarle, para amarle, para aprender a servirle, para aprender a seguirle con todo nuestro corazón. Mas sin embargo, hemos estado haciendo todo lo contrario. El segundo mandamiento es algo que se une al primero. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Habla sobre la idolatría. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos inclinado? Tal vez hoy dirás, yo no tengo imágenes. Hoy yo no tengo absolutamente nada de lo que hablan en mi casa. Y puede ser que sea cierto. Pero hoy Dios nos habla a todos sus hijos. ¿Qué imagen? ¿Cómo estás ofendiendo a Dios en lo que hay en tu corazón? Muchos están cayendo en las artimañas del enemigo con las preocupaciones de su trabajo. Dios ha bendecido a muchos hijos de Dios de una forma tan tremenda. Hemos sido testigos de los milagros, de los prodigios y de las hazañas que Dios ha hecho, porque es un Dios fiel, es un Dios de pactos. Él es un Dios que cumple lo que promete. Y hemos visto cómo hijos de Dios han ensanchado sus tiendas y estas han sido llenas de grandes provisiones de parte de Dios. Bien, pero pareciera que mientras más recibieran de Dios, más se cerrara su corazón y ser agradecidos a Dios. Cierran sus manos para ser misericordiosos. Confunden la misericordia con el que simplemente doy porque me sobra. Hoy Dios nos está haciendo un llamado a todo el pueblo de Dios para que seamos hijos honestos, hijos sinceros, hijos leales, hijos fieles. En que dejemos ya esos ídolos, dejemos de ofender a nuestro amado Dios.
para que estos no sean causa de nuestra ruina. Mucha decadencia espiritual estamos viviendo hoy en día, pero hemos de preguntarnos, ¿por qué viene esa decadencia espiritual? ¿Por qué empiezas a menguar espiritualmente en lugar de menguar en la carne y crecer en el espíritu? Hay causas que están provocando que tú vayas a una ruina total. Y muchas de ellas son porque has quebrantado estos 2 primeros mandamientos. Puedes justificarte. Puede haber un sinfín de excusas en tu vida, en tu corazón, por el cual tú creas que estás siendo fiel a Dios. Pero algo sí es cierto. Si tú no adoras a Jehová de los ejércitos, si tú no le das la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, si tú no le amas y no lo sientes en tu corazón, algo está pasando. Tienes que preguntar, ¿no será acaso tu trabajo el que te está retirando de la presencia de Dios? ¿No será esas preocupaciones, ese afán de la vida por resolver uno y otro problema? Cuando Dios lo dice claramente, deposita en mí tus cargas que yo te haré descansar. ¿Por qué echas de menos? ¿Por qué menosprecias lo que Dios te da? ¿Por qué quieres tú seguir resolviendo tus problemas y no tomas en cuenta lo que Dios dice? Que no te vas a hacer dioses ajenos, que no te vas a inclinar ante nada ni ante nadie, ni ante los problemas, porque tenemos un Dios vivo que los puede resolver. Pero solamente Él demanda algo: creer y obedecer. Pero ahí es donde nosotros estamos ofendiendo gravemente a Dios. No le estamos creyendo. Por eso tú tratas de resolver todos los problemas. Has tratado tú de poner soluciones a tu vida. Pero es claro lo que Dios dice, que tenemos nosotros que encomendar nuestra causa a Él y que Él obrará. Otro de los mandamientos en donde también podemos ofenderle es en tomar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento dice así: no tomarás el nombre de Jehová, de Dios, en vano. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a las promesas que hemos dado a nuestro amado Rey? ¿Cuántas promesas le has hecho a tus hijos? ¿Y cuántas promesas has cumplido? Tienes que hacer un minucioso examen de tu propia vida, ya no de tu pareja, ya no del que vive contigo, ya no de tu vecino, ya no del hermano, ya no de tu madre, ya no de tu padre, sino de ti mismo. ¿Cuántas promesas has dado y cuántas promesas has dejado de cumplir? Muchos lo hemos visto en carne propia. Hemos hecho votos delante de Dios, comprometiéndonos unos con otros a respetarnos, a amarnos, a ser fieles hasta la muerte. ¿Y cuántas de esas promesas quedaron rotas, quedaron sin cumplir? Porque ya están siendo rotos esos votos por medio del divorcio. Dios dice que todo lo que Él bendice no lo ha de separar el hombre. Mas sin embargo nosotros hemos caído en esas artimañas del enemigo y hemos creído que la solución es el divorcio. Hemos creído que la solución es la separación. Hemos creído que las leyes humanas tienen la solución para nuestro problema. Hoy Dios te está diciendo: voltea a mí y ve qué mandamiento has quebrantado, porque esas pueden ser las causas de la ruina de tu vida, de tu hogar. Hoy el Señor nos dice claramente: si has de hablar y de comprometerte, corre y cumple. Él nos los dice, que no seamos falsos, que no seamos prontos para hablar y luego no cumplir. En Ezequiel capítulo 17, el versículo 18 y 19 nos dice: por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Aquí Dios nos está diciendo que todo tiene una consecuencia.
tú quebrantas un mandamiento, tú faltas a tu palabra y lamentablemente va a haber una consecuencia. Muchas veces podemos ver esa consecuencia en nuestros propios hijos, en nuestra propia familia. Vemos cómo nuestros hijos viven en rebeldía. Lamentablemente, los hijos que están en drogadicción, que han caído en alcoholismo, muchas jóvenes y señoritas están cayendo también en la prostitución. ¿Cuántos jóvenes están cayendo en la homosexualidad o en el lesbianismo? Y déjame decirte, muchas de esas cosas nosotros hemos sido culpables como padres, porque nosotros fuimos los primeros en quebrantar un mandamiento de Dios. Nos comprometimos con Dios de vivir rectamente, en santidad, en obediencia, y no lo hemos hecho. Y muchas de esas cosas ha provocado maldiciones que lamentablemente han alcanzado la vida de nuestros hijos. Muchos de esos jóvenes viven buscando cambiar una vida, pero el enemigo ha sido astuto, porque la palabra lo dice, que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y a los primeros que devora es a esos hijos. Y todo porque nosotros mismos como adultos hemos quebrantado esos mandamientos. Es por eso que hoy Dios nos los manda, nos pide que hagamos un alto y que valoremos sus mandamientos, que pongamos en una balanza qué tantas cosas hemos hecho obedeciéndole a Dios y qué tantas cosas hemos hecho no obedeciendo a Dios, creyendo que estamos conforme a la voluntad de Dios, pero que estamos totalmente en desacuerdo a Él. Hoy tenemos nosotros que hacer un alto por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Tenemos nosotros que armarnos de valor, respirar, hacer un alto y decir: oh Señor, acepto que he quebrantado no solamente un mandamiento, sino todos. El otro mandamiento del cual nos habla el Señor, y es el cuarto mandamiento, es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muchas veces nosotros hemos confundido y hemos caído en esa forma falsa de santificar el día. Lo hemos llamado domingo. Solamente el domingo, desde temprano, nos proponemos para vestirnos bien, para no enojarnos, para no ofender, para mantener una paz. Pero solamente es un día. Y Dios no nos dice que solamente un día santifiquemos su día. Hoy nosotros podemos decir que ese día santo, el dueño de ese día santo es nuestro Señor Jesucristo. Y por esa sencilla razón, si tú lo quieres ver así, o por esa gran razón para nosotros que amamos a nuestro Señor Jesucristo, vale la pena esforzarnos para santidad, para comportarnos como Dios lo manda, para hacer lo que Dios pide. Pero tú preguntarás: ¿qué cosa tengo que hacer yo el día de reposo? Si yo llego a la congregación, si yo escucho la prédica, si yo trato de hacer lo que Él manda. Y estás en lo correcto, porque Dios manda a no dejar de congregarnos. Pero no solamente un día, no solamente Dios pide la santidad en un solo día. Dios pide la santidad cada minuto de tu vida, cada segundo, cada hora, cada momento que transcurre en tu día, haya santidad. Es difícil, sí es difícil, pero Dios nos ha dado las armas para poder hacerlo. Pero muchas veces hemos sido tal vez negligentes en tomarlos y hacerlo. Pero hoy Dios nos manda que santifiquemos su día. Y en Isaías 58, versículo 13, te quiero leer sobre donde dice la observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si en algún momento tú te preguntabas, ¿qué tienes que hacer en el día de reposo? ¿Qué tienes que hacer para santificar el día de reposo? ¿Qué tienes que hacer tú para santificar a nuestro Señor Jesucristo? Aquí nos los dice claramente. Que no andes en tus propios caminos, que no hagas tu propia voluntad y que no hables tus propias palabras. Hoy el Señor nos dice que sus caminos son santos, son puros y son justos. Pero ¿cómo lo vas a saber si no lees la palabra de Dios? Hoy Dios nos dice que tenemos que escudriñar sus escrituras para que veas cuál es su voluntad buena y perfecta. Es necesario que tú leas la palabra de Dios. Es necesario que tú sepas qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios busca de nosotros. Dice que no hablemos nuestras propias palabras. Tenemos nosotros que permitir que Dios renueve nuestros pensamientos para que los pensamientos que tengamos sean pensamientos alineados a Dios, sean pensamientos conforme a la voluntad de Dios, porque bien dice la palabra que lo que hay en tu corazón, de eso hablará tu boca. Si tus pensamientos son pensamientos de mal, son pensamientos de ansiedad, son pensamientos de ira, de resentimiento, eso también habrá en tu corazón y por lo tanto eso también vas a dar. Y ahí no hay nada de santidad. Por eso Dios nos pide que busquemos, que meditemos, que escudriñemos su palabra. Necesitas ayuda, Dios te la da. El quinto mandamiento es: honra a tu padre. Muchos lo hemos conocido como un mandamiento que trae su promesa. Y aquí en esta promesa Dios nos dice que alarga la vida para aquel que cumple este mandamiento. Muchas veces nosotros como hijos tendemos a decir: he honrado a mi padre, he honrado a mi madre, con solamente el hecho de llegar a visitarle. 5 minutos para ver si está bien, 5 minutos si necesita algo. Si necesita algo, pues simplemente le damos lo que buenamente puede agarrar nuestra mano, 10 pesos, 20 pesos y no más. Estamos honrando aquí a nuestros padres, hemos sido agradecidos con ellos. ¿Cuántos de nosotros como hijos vemos que nuestros padres ya en una edad avanzada van solos al doctor? Ellos solos van desde la madrugada para aquellos que tienen que madrugar para hacer fila y pasar a una cita médica. Desde temprano, desde la madrugada, 4 o 5 de la madrugada, están ahí para poder pasar en un tiempo justo, pasando hambres, pasando frío, pasando cansancio, arriesgando su vida. Y nosotros como hijos durmiendo. No podemos acompañarles porque nosotros vamos a trabajar al día siguiente. No podemos acompañarle porque nosotros estamos cansados. ¿Cuántos hemos sido malagradecidos con nuestros padres? Que no podemos ni siquiera ir a tomar un vaso de café con ellos porque estamos muy ocupados, porque estamos cansados, porque tenemos muchos problemas, porque hoy nosotros tenemos nuestro propio hogar. ¿Cuántos de nosotros hemos honrado a nuestro padre, a nuestra madre? Tal vez tú dirás: pues yo ya no tengo a mis papás, pues ya fallecieron. Pero ¿cuántos señores en edad avanzada hemos visto en el caminar? Ellos pueden ser también una representación de sus padres y nosotros simplemente los despreciamos. Ahora, con nuestros líderes, con nuestros pastores, Dios nos dice claramente que solamente hay un Padre y Él es el Padre. Pero como pastores, como siervos de Dios, nosotros también tenemos la obligación de honrarlos, respetarlos. Si están en momentos de enfermedad,
nosotros tenemos que doblar rodillas, tenemos que usar esas armas que Dios nos ha dado para usarlas, para pelear la buena batalla, pero solamente nos hemos unido para pelear, para discutir entre hermanos y no unirnos en ayuno, en oración por nuestro siervo, por nuestro pastor. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer un alto y preguntar, ¿hemos honrado al Padre? Ahí es donde nosotros tenemos que ser sinceros y tenemos que decir, no lo hemos honrado. Porque cuando tenemos que hacer lo que dicho que es bueno y no lo hacemos, es pecado. Lo dice Dios en su palabra, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Así que es tiempo de meditar, es tiempo de aceptar nuestros errores, pero también es tiempo de poner manos a la obra y de corregir. El otro mandamiento, que es el 6º mandamiento, no matarás. Tú dirás, yo no he matado. Los que han matado, muchos están en la cárcel y bien merecido se lo tienen. Están pagando una condena. Y tienes razón. La mayoría, tal vez no todos, están pagando esa condena. Tal vez muchos que han asesinado físicamente a alguien, han ultrajado, han hecho lo más aberrante delante de los ojos de Dios, mas sin embargo están libres. Pero eso a nosotros no nos corresponde ni juzgar ni condenar, porque hay un Dios que ve y hay un Dios que también en su tiempo pondrá las medidas correspondientes. Pero hoy Dios nos está hablando a ti y a mí. No matarás. En Mateo 5, 21, 22, nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre cuando nosotros decimos, pues yo no he matado. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos juzgado a nuestro hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos juzgado a nuestros padres, a nuestros hermanos de papá, de mamá? ¿Cuántos hemos juzgado y señalado a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, aún a nuestros hermanitos de la propia iglesia, a los que llamamos hermanos en Cristo? ¿Cuántos hemos murmurado? ¿Cuántos hemos criticado? ¿Cuántos hemos cerrado la mano en lugar de ayudar? Muchas veces hemos visto que hermanos en Cristo, aún hermanos de sangre, pasar alguna tribulación, ver que están padeciendo enfermedades, y nosotros duramente podemos censurar y decir no se merecen que lo ayudemos, porque ellos fueron desobedientes y ellos están recibiendo lo que se merecen. Hemos sido prontos para juzgar y para condenar, pero la palabra de Dios es muy clara y lo dice, que con la misma vara que tú estás midiendo serás medido. Así que es momento de hacer un alto en tu vida y de pedir perdón. Pide perdón delante de Dios. Si has hecho esto, has ofendido gravemente a Dios, porque Dios no ve con agrado que uno murmure, que uno critique, que uno hable atrás de los hermanos. Hoy es momento de que nosotros podamos ponernos a cuentas con Dios, para que nuestra ofrenda, cuando nosotros podamos ofrecer nuestra ofrenda al altar, no tenga estorbo. Dios es claro cuando nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hoy Dios nos habla a muchos
de los que nos hemos llamado hijos de Dios. Hemos ofendido gravemente levantando falsas acusaciones, pero Dios nos está dando una oportunidad para enmendar nuestro error y correr a los pies de Cristo y reconocer esta falla. El 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Aquí es uno de los pecados que hoy en día, Satanás está usando para que arruine totalmente, y no solamente tu vida, sino la vida de los que están a tu alrededor, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, la vida de tu esposo. Yo no sé si tú hayas quebrantado este mandamiento, pero es un mandamiento que Dios puso, y es un mandamiento que si tú lo quebrantas va a haber consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo habló sobre el adulterio y nos dijo en Mateo capítulo 5 en el versículo 7: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que, amados hermanos, hoy Dios nos está hablando fuertemente. Si tú estás en adulterio, corre y pídele a Dios que te ayude a salir de este pecado que es grave. Hoy pídele perdón a Dios, porque si tú haces esto, Dios te va a ayudar, Dios te va a perdonar y Dios va a restaurar. Pero si tú insistes en mantener ese adulterio, pronto va a venir esa consecuencia. Tal vez dirás: yo estoy adulterando porque yo no tuve la culpa, yo no fui el que provocó esto. Hoy no es momento de justificar ni de excusarse. Es momento de aceptar que están en un grave error, en un pecado que está ofendiendo a Dios. Hoy es necesario que busques la ayuda de Dios, ahora que está hablando a tiempo. Corre a Dios, pídele a Dios ayuda antes de que veas estas consecuencias trágicas. El mandamiento nos dice: no hurtarás. En este mandamiento, Dios nos pide santidad también en las manos. Muchas veces en la necesidad de tener el dinero para comer, para pagar alguna deuda, para salir de algún compromiso, nos hemos visto de tomar un dinero que aparentemente podemos decir que fue prestado, pero se tomó sin decir nada, y eso se le llama hurto, eso se le llama robo. Hoy Dios nos está diciendo: no lo hagan. No lo hagan, porque todo lo que hacemos en lo oculto, Él lo ve. Y pronto saldrá a la luz. Corre a Dios, pídele perdón a Dios. Él es justo, Él es misericordioso. Él te ayudará si tú le pides ayuda, porque Él tiene esa promesa en su palabra. Él nos dice a todos que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero es necesario que tú te mantengas en obediencia, en fidelidad, en lealtad, en que no tomes de lo ajeno, ni una verdura, ni un papel, ni un lápiz, ni un lapicero, ni por muy pequeño que sea, no lo tomes. Dios ve la intención que está en tu corazón, ve el anhelo que tienes de obedecerle, y Él te va a dar la fuerza para no hacerlo. Solamente cree y confía en que Dios te va a ayudar. Si tú lo haces, las cosas van a cambiar. Vas a ver esa necesidad arreglada. Dios te va a proveer para solucionarlo, pero no robes más. El 9º mandamiento nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
¿Cuántos de nosotros hemos roto, hemos quebrantado, hemos ofendido a Dios con este mandamiento? Muchas veces hemos creído estar en una verdad porque nuestros ojos lo vieron, entre comillas, y de ahí sale el falso testimonio. Pero hoy Dios nos dice, no hables falso testimonio. Hoy te puedo decir, está en uno de los textos bíblicos en Proverbios, en donde Dios nos dice que 6 cosas aborrece Jehová, pero la séptima es abominación a él, y es aquel que genera discordia. Y luego dice que genera discordia entre hermanos. Los falsos testimonios, la mentira, la murmuración provoca discordia entre hermanos, provoca pleitos, provoca contienda, provoca división. Por eso a Dios no le agrada que se hable contra el prójimo. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni cosa alguna de tu prójimo has de codiciar. Así que, amados hermanos, hoy Dios nos está diciendo que las causas que provocan la ruina de una nación es quebrantar sus mandamientos, no obedecer sus mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos los dijo cuando nos dio el gran mandamiento, y esto lo podemos nosotros ver en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 34, que nos dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que, amado hermano, los 10 mandamientos que yo te acabo de leer, que son los que nuestro Dios dio en el monte Sinaí a su siervo Moisés, y que fue dado para una nación que fue escogida para ser santa, para que fuera guiada con estos mandamientos, para que no se perdiera en el camino, para que en el andar en el desierto esta nación no perdiera de vista a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo resumió en 2, no la quitó, porque Él lo dice muy claramente, que no vino a abolir, no vino a quitar, sino vino a enseñarnos a que se cumpliera como se debía de cumplir, sin religiosidad, sin engaño, sin falsedad, sin deshonestidad. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos los dijo en 2 mandamientos. Por eso, en Eclesiastés, en el último versículo, que es el versículo 13, en el versículo 12, perdón, y capítulo 12, versículo 13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, amados hermanos, Dios nos está dando una oportunidad de restauración. Dios nos está dando una oportunidad para que haya un cambio en tu hogar, haya un cambio en tu propia vida. Pero para esto nos está pidiendo obediencia, obediencia en sus mandamientos, obediencia, lealtad, fidelidad a Él. Hoy Dios nos está diciendo que si nosotros le obedecemos vamos a tener beneficios para nuestras vidas, y uno de esos beneficios es que vamos a tener armonía y vamos a tener paz. Dios quiere que entendamos que nuestra vida cristiana es una vida dirigida por Dios. Nosotros no somos
esas personas solitarias que viven en una soledad y que tenemos que caminar solos en este peregrinar, en esta vida. No. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que une a su pueblo para caminar, pero con lealtad, para caminar con leyes, para caminar con mandatos, para caminar con estatutos, con ordenanzas, porque son necesarias para nuestra vida. Un pueblo sin ley, un pueblo sin mandamientos, un pueblo que no hay ordenanzas, es un pueblo que va a una ruina total. Hoy Dios nos está hablando a todos, que hoy tenemos nosotros que hacer un alto y meditar en qué mandamiento hemos fallado, en qué mandamiento le hemos ofendido, y volver a esa senda antigua y volver a ser llamados a vivir bajo esos mandamientos de Dios. Porque en Romanos 7:12 lo podemos ver, que la ley de Dios es verdad y es santa. Es un mandamiento santo, justo y bueno, y todos vamos a ser guiados por medio de este mandamiento, y estos mandamientos van a evitar que nuestros pasos sean resbaladizos o podamos tropezar, sino que podamos tener pisadas firmes en Cristo Jesús. Pero es necesario que tú aceptes que tienes mandamientos en tu vida. Ya no te resistas. Hoy tienes que tener una vida en obediencia, una vida que sea testimonio para los demás, una vida que sea luz para aquellos que todavía están en tinieblas, porque eso es para lo cual Dios nos ha rescatado, para que vayamos y llevemos esas buenas nuevas del Evangelio. Hoy Dios nos está hablando, hoy Dios nos está diciendo cómo le vamos a hacer para regresar a esas sendas antiguas, cómo le vamos a hacer para que nosotros podamos ser restaurados, para que nosotros podamos ser sanados, para que nosotros podamos ser perdonados de tantos quebrantamientos, de tantas cosas que hemos hecho en contra de Dios. En Isaías 29:13 Dios dice, el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Hoy Dios quiere que cambiemos esa actitud, que no le adoremos solamente por un mandato de hombre, para que el hombre vea, para que la gente nos vea, sino para que Dios vea cuán tan agradecidos estamos con Él. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para no caer en esta ruina espiritual? Para no ir de mal en peor. Tenemos nosotros nuevamente que reconciliarnos con Dios. Tenemos nuevamente que regresar a esa senda antigua y buscar esa comunión con Dios. Tenemos nuevamente que buscar esos hábitos espirituales que son la oración, la meditación, la lectura de la palabra, el escudriñar la palabra de Dios, el ayuno y el servicio. Obedeciendo todo esto, vamos a encontrar esa paz que hemos perdido. Si han caído en pecado por todo esto que han quebrantado, no es tarde para que vuelvas a Dios. Solamente tú tienes que tomar la decisión y aceptar. Hoy Dios nos está hablando a todos y hoy Dios nos está diciendo: vuelve a mí, vuelve a mis caminos, vuelve a tomar estos mandamientos que yo en algún momento te di, y vuelve y entra al gozo de tu Señor. Fue el tema que Dios puso en mi corazón. Y espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí, porque ha sido como unas medidas en las cuales yo necesitaba para empezar a corregir, para empezar a caminar, para empezar a tomar esa esperanza que Dios me dio. Y hoy puedo decirte con todo mi corazón: Jesucristo restaura al caído. Jesucristo restaura ese hogar destruido. Jesucristo restaura esa vida que tú creías perdida. Dios siga hablando a tu corazón, Dios siga bendiciendo y Dios te dé tiempos de refrigerio. Amén. Gloria a Dios.